Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, cuando el profeta olvida hablar sobre el pecado. Está tan en boga y tan bien aceptado y buscado por parte de los creyentes el recibir una buena palabra profética que cambia su atmósfera de vida, su escenario, que activa milagros. Todo esto, amigos, es parte del cuadro de lo que vemos hoy día. Corre mucho palabra profética y hay muchos profetas, por supuesto, llamados por Dios para ejercer esa tarea entre el pueblo de Dios. Sin embargo, una mirada crítica constructiva, entiéndase bien, una mirada crítica constructiva de nuestra parte sería que algunos de los muchos profetas que hay, que encontramos por doquier en todos los entornos eclesiásticos y de ministerio, muchos de ellos, no pocos, muchos de ellos han puesto el tema del pecado prácticamente a un lado. No están tocando el tema del pecado y eso es grave para el pueblo de Dios. Porque así como Dios tiene tantísimas e inagotables promesas en su palabra y Dios evidentemente en su corazón quiere bendecir a nosotros, su pueblo, también Dios quiere corregir cosas en nosotros, darnos crecimiento y madurez, y mucho de eso tiene que ver con la lucha y el trato respecto al pecado. Pues este es nuestro tema hoy, cuando el profeta olvida hablar sobre el pecado. Se escribe en el libro de Lamentaciones, es el profeta Jeremías. Este es un libro que surge del sangrar del alma de Jeremías al ver su nación despedazada, destruida, desgarrada, en un estado de confusión enorme, y ni aún así los profetas de su época le están hablando al pueblo de arrepentimiento y solo le están dando promesas de que eso que están viviendo es algo transitorio y que todo va a estar mejor que antes. Pues bien, dice Lamentaciones capítulo 2, versículo 14. Tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias y no manifestaron tu iniquidad para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos. ¿Qué está diciendo? Las visiones, las palabras proféticas, las profecías fueron falsas, fueron necias. Es que nosotros no estamos para complacer pues la expectativa del pueblo de Dios, estamos para complacer la expectativa de Dios mismo. Y hablar lo que Dios ponga en el corazón, no solo para congraciarnos con aquellos que están recibiendo esa palabra. Pues dice que los profetas tuvieron falsas visiones, necias visiones, y esto es importante, no manifestaron la iniquidad del pueblo. No le hablaron acerca de su pecado. Jeremías prácticamente en solitario está diciéndoles, arrepiéntanse, arrepiéntanse, y dando dirección de Dios. Por ejemplo, al rey le dijo, sométete a Babilonia y tendrás tu vida por botín. Pero si tú vas a resistirles y a pelear, vas a morir. Y así, prácticamente al no hablar los demás profetas al pueblo sobre su iniquidad, con ello evitaron que salieran del cautiverio. Pues ya no son estos los días de Jeremías, obviamente, pero en nuestra época, creo yo que necesitamos escuchar voces que también hagan referencia al pecado y no solamente a promesas halagüeñas y promesas que hablen de cosas gratificantes
también Dios quiere tratar con eso llamado pecado. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el profeta olvida hablar sobre el pecado? ¿Habrán consecuencias de esto? Claro que las hay. Consecuencias y muy serias, y consecuencias que van, en la medida que el tiempo va pasando, se van agravando también. ¿Qué sucede entonces cuando el profeta olvida hablar sobre el pecado? Primera consecuencia, el pueblo de Dios comienza a caminar engañado. ¿Hay cristianos engañados en nuestra época? Sí los hay. Hay iglesias y ministerios engañados en esta época, triste decirlo, pero sí los hay. Es cuando en las iglesias el pensum de lo divino se reduce al interés o al énfasis que esa iglesia en particular tiene. Los énfasis, amigos, son derivados de nuestros gustos, de nuestros intereses, incluso de nuestra formación. Pero hay que extender lo más que sea posible nuestros criterios, opiniones, gustos y énfasis, y hablar de todo lo que es necesario hablar desde los púlpitos para el bienestar del pueblo de Dios. Pero eso de que se convierte un ministerio en un disco rayado, tú escuchas un mensaje, los escuchaste todos, porque todos son una versión del mismo, de uno solo. Es un disco rayado que se traba la canción, aquellos viejos discos de vinilo, se traba la canción en el mismo punto y vuelve a caer en ese mismo tramo de la canción. Vas a ciertos ministerios, oíste un mensaje, lo oíste todos. Entonces hay que ampliar todo lo que significa en términos de predicación y enseñanza los temas, porque de lo contrario, si el profeta se olvida hablar sobre el pecado, el pueblo de Dios comenzará a caminar engañado y será responsabilidad del pueblo, sí, pero también de ese profeta. No hay que olvidar que Dios también en algún momento en su palabra habla de que va a demandar la sangre de los que se pierdan de sus enseñadores. Segunda respuesta, ¿qué sucede cuando el profeta olvida hablar sobre el pecado? El pueblo de Dios pierde el discernimiento. Perder el discernimiento. El discernimiento, amigos, es una habilidad especial que nos permite diferenciar. Es como un filtro el discernimiento, donde tú puedes diferenciar lo bueno de lo malo, lo bueno y lo mejor, diferenciarlo, la luz de las tinieblas, y a veces hay medias sombras, ¿no? Son esos tonos grises del mundo espiritual que hay que afinar la vista. Es como en las personas que adolecen de no poder distinguir con claridad o de manera definida los colores. Entonces esa condición hace que un verde parezca café, un verde parezca gris, un gris parezca verde, y así. Entonces se llama daltonismo esa condición de la vista. Pues hay gente que puede estar daltónica espiritualmente, pierde el discernimiento, ese filtro, esa capacidad de diferenciar. Y muchas veces eso es a efecto o producto o consecuencia de la palabra que estas ovejas del Señor estén recibiendo. Hay palabra que lo que va a hacer es atrofiar su discernimiento porque se les está induciendo a solo buscar determinada cosa cuando tienen ellos que abrir sus ojos que también el pecado es un estorbo para que las promesas de Dios tengan cumplimiento en nuestras vidas. En tercer lugar, ¿qué más sucede cuando el profeta olvida hablar sobre el pecado? Sucede que el pueblo de Dios pierde la ruta, se descarría. La Biblia dice en uno de sus textos que yo presto mucha atención a él, es aquello de que sin profecía, dice, el pueblo se desenfrena o se descarría. Otras versiones traducen sin visión.
y ambas traducciones son correctas. Porque una profecía es una voz de Dios que encausa, que da dirección, que imparte visión. Cuando la profecía no es una profecía bien acertada, digámoslo así, que viene de Dios y que si hay que corregir, corrige, si hay que reprender, reprende, si hay que señalar, señala, porque la voz profética, esa visión de Dios, puede ser en cualquier aspecto de necesidad de nosotros, el pueblo de Dios. Entonces, sin profecía, sin visión, el pueblo se desenfrena, se descarría. Y es lo que pasa cuando el profeta se olvida de hablar sobre el pecado. El pecado, amigos, nunca va a pasar de moda. El pecado siempre ha estado, está y estará presente alrededor del pueblo de Dios, que fue lo que hizo fracasar a nuestros primeros padres, Adán y Eva, el pecado, que es lo que se va a corregir al final de la historia, según el libro de Apocalipsis, el pecado. Entonces no podemos nosotros soslayar algo que es tan presente y tanto así una realidad en nuestras vidas como es la presencia, la cercanía, la posibilidad del pecado. Entonces, cuando el profeta olvida hablar sobre el pecado en su palabra, el pueblo de Dios comienza a perder la ruta correcta y comienza ese proceso de descarrío. Y número 4, finalmente, sucede también cuando el profeta se olvida de hablar sobre el pecado, que el pueblo de Dios cae en cautiverio. Es lo que finalmente dijo Jeremías en el texto leído. Dice, no manifestaron la iniquidad del pueblo para que pudiera regresar de su cautiverio. Entonces les dieron oráculos falsos, palabras falsas y engañosas, con lo cual resultó extravío y nada más que extravío. Yo creo que todos somos profetas en una dimensión o en otra, en una manera o en otra, porque ser profeta es hablar a nombre de Dios. Entonces, a nombre de Dios le hablamos a nuestros hijos, demás familiares, a veces a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe. Claro que todos somos profetas en alguna medida. Eso significa que todos damos voz de Dios, consejo de Dios, palabra de Dios a otros. Pues bien, tenemos que incluir no solo promesas de cosas maravillosas por suceder, que eso es válido, insisto, pero tengamos también la sensatez, el balance de incluir el tema del pecado. Y también hablemosle al pueblo de Dios una palabra que le advierta sobre el peligro del pecado, la desobediencia, la rebeldía, el desoír a Dios, el ir tras sus ambiciones. En fin, son tantas las aristas que el pecado tiene y tenemos que hablar de ello al pueblo de Dios y entonces sí, seremos el profeta que Dios espera que seamos y que el pueblo necesita tener. Vuelvo al texto bíblico de inicio, es el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14. Tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias, y no manifestaron tu iniquidad para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos. Esto no puede seguir pasando. No, señores. Esto es un grave mal que se le está haciendo al pueblo de Dios y ni qué remedio. El profeta es el responsable. ¿Qué sucede cuando el profeta olvida hablar sobre el pecado? Ha sido nuestro tema a lo largo del programa. Y cuando el profeta no incluye el pecado en su lista de palabras por dar y por impartir, sucede, número 1, que el pueblo de Dios camina engañado. Sucede, número 2, que el pueblo de Dios pierde el discernimiento, esa capacidad de diferenciar para poder decidir correctamente. Número 3, el pueblo de Dios pierde la ruta y entra en un proceso de extravío, de descarrío. Y número 4, el pueblo de Dios cae ya en lo que sería el estado final, como consecuencia cae en cautiverios. Es cuando ya hay cadenas, cuando interviene el maligno, cuando la persona prácticamente está atada. Y eso a veces producto de una enseñanza
sin balance, donde a las personas solo se les dijo cosas buenas que esperaban oír, que ansiaban escuchar como palabra de Dios, y no se les corrigió, no se les reprendió y no se les habló acerca del riesgo y el peligro del pecado como factor principal para alejarnos de Dios y de su perfecta voluntad. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuando el profeta olvida hablar sobre el pecado. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.